alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, 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 vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Amén, aleluya. Venimos dispuestos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Le voy a invitar que busquemos en el número 311. Número 311. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Cuando lo tengan, me dan con un amén, por favor, para que estemos todos. Amén. Ok, pues vamos a continuar cantando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres servir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Solo en la sangre de Jesús hay poder, ¿verdad? Porque tuvo el poder de limpiarlos de la inmundicia donde los encontrábamos, para poderlos librar del lago eterno que el enemigo los tenía preparados. Quiero que cantemos, hermanos, una alabanza que no sé si la... Bueno, si no, la vamos a practicar aquí para poderla cantar más a futuro. A ver qué número es. Es 337.
3:37. Si no la sabemos, la vamos a practicar para aprender y cantarla más futuro, ¿va? Vamos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, mi Dios, mi vida el Señor. En mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo en su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis pecados pasados Jesús borró. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. Aleluya. Cuando Él viene a nuestros corazones, ¿verdad? La paz y la felicidad que trae a nuestras vidas. Paz porque ya no cargamos con ese peso del pecado. Y feliz porque ya pues estamos liberados. Es una felicidad que se siente como cuando uno está preso y lo liberan. Así es, cuando venimos a los pies de Jesús, sentimos ese alivio, que ya no estamos presos en el pecado en el que los tiene atados el enemigo. Amén. Vamos a pasar a los niños, a ver si tienen algún versículo en esta tarde. José Manuel. Salmos 34, 4 dice: busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos temores. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Alicia. Genesis 1:14a, and God said, "Let there be light in the expanse of the heavens." Genesis 1:14a. Amén. Amén. Me gustaría traducírselo, pero no puedo. Solo sé que está en Génesis 1:14. No podemos estar aburridos, hermanos. Los hermanos tenemos que estar siempre alegres, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estamos hablando? Que el Señor nos trae felicidad en nuestra vida. ¿Algo otro? Jairito, hoy sí lo va a deleitar Jairito con un versículo, yo creo. ¿Algo otro hermano? ¿Un hermano? Y Obed, queremos ver. Obed, pues Obed. Obed estaba esperando que lo llamaran.
Gracias a Dios. Así, amén. Amén, gracias a Dios. Algunos de los hermanos aquí, el hermano Samuel, lo vieron como con ganas de decir un versículo hoy. La memoria No está activa hoy, está desactivada. Bueno, pues si no hay más, pues vamos a pedir a las maestras con los niños que pasen al salón de escuela dominical de los niños. Nosotros también vamos a pasar a lo que es el estudio bíblico de esta tarde con el hermano que trae el mensaje. Uno, dos. Muy bien, hermanos. Que el Señor los bendiga. Creo que está un poco bajo el... ¿Le puede subir un poquito, hermano, Uno, dos. Ahora sí. El Señor les bendiga. Que tengan todos muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da, que nos concede de poder compartir la palabra del Señor, de poder deleitarnos en el Señor y conocerle más, estar más cerca de su corazón, de lo que Él tiene preparado en esta preciosa tarde. Antes de ir a la palabra del Señor, me gustaría, quiero decir que el 6 de septiembre, como ya se ha anunciado, vamos a celebrar lo que es el primer aniversario en este local. Y antes va a iniciar a las 6 de la tarde, pero por la mañana va a haber un matutino de damas, o sea, las hermanas van a estar aquí también. Entonces todas las hermanas se pueden agregar, estará la esposa, el hermano Ramón Prensa, ella es Juana Prensa, que estará compartiendo para las hermanas, y por la noche nosotros pues estaremos todos juntos celebrando el primer aniversario de especiales, de gratitud al Señor, y también pues nos estará compartiendo la palabra el hermano Manuel Zavala, un hermano que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, y hay que irnos ya preparando de antemano para ese día. Y me gustaría que todos estuviéramos, invitemos amigos también, porque es muy importante gozarnos todos y que alguien pueda venir a los pies de Cristo, porque la obra la hace el Señor. Les invito a que abran las Escrituras en el libro de Hebreos. No sabemos quién escribió esta carta de Hebreos. Hebreos capítulo 6. Vamos a estar leyendo capítulo 5 y luego vamos a leer 3 versículos del capítulo 6. Hebreos capítulo 5 desde el 11 y vamos a pasar el capítulo 6 hasta el versículo 3. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de abrir las Escrituras y encontrar estas grandes verdades que tú nos has dejado. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestra mente y poder, Señor, entender, comprender este pasaje, Señor, y que tu pueblo, Señor, tus siervos, seamos edificados, porque tu palabra, Señor, nunca caduca, sino que son nuevas cada día y nos va edificando, nos va fortaleciendo, Señor,
y te vamos conociendo más y así permanecer fuertes en la fe. Gracias, Señor, por tu presencia. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El tema que quiero compartir es acerca de los bautismos. Leí un poquito el contexto porque nos vamos a adentrar en lo que es el versículo 3, en el versículo 2, perdón, de la doctrina de bautismos. ¿Qué es la doctrina de bautismos? Y el tema que quisiera compartir es los bautismos, porque lo menciona en plural y quisiera preguntar, ¿cuántos bautismos encontramos en la Biblia? ¿Pueden contestar? ¿Cuántos bautismos encontramos en la Biblia? Porque aquí lo estamos mencionando plural. Habla de la doctrina de bautismos. 3, dice el hermano Brian. Por acá. Por este lado también debe haber otra respuesta. ¿Cuántos bautismos encontramos en la Biblia? Porque vamos a ver las doctrinas de los bautismos. La doctrina, perdón, de los bautismos está en plural. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Tenemos que tener siempre en mente, cuando leemos la palabra bautismo, tenemos que ir desde el principio. ¿Qué significa bautismo? ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa introducir en o sumergirse en. Eso significa la palabra bautismo, introducir en o sumergirse en algo. Entonces vamos a ver qué nos dice las Escrituras, pero vamos a ir al contexto de los versículos que hemos leído. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, porque habiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, se dice que esta carta fue escrita a una segunda generación de creyentes, de cristianos, no fue a la primera, sino que a una segunda generación, que habían escuchado ya de sus padres. Y el autor dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os enseñen los rudimentos, o sea, el ABC, lo básico, volver otra vez, debiendo ser ya maestros. Y esto nos habla también del progreso que nosotros como creyentes debemos de tener. Cuando escuchamos la palabra del Señor debemos de avanzar, no quedarnos estancados, porque eso nos va a servir para entender mejor la palabra del Señor, porque Dios nos habla a través de su palabra. El Señor quiere que nosotros sigamos adelante, que sigamos aprendiendo. Por eso dice las Escrituras que no seamos oidores olvidadizos, porque el ser humano tiene la tendencia de olvidarnos de las cosas, de olvidarnos y esto es de lo elemental, de lo principal. Entonces nos habla las Escrituras que debe haber progreso, es decir, debe haber crecimiento. Por eso dice las Escrituras que debemos de estar constantemente creciendo en la obra del Señor, no del hombre, en la obra del Señor, sabiendo, una mente que sabe, una mente que piensa, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces debemos de crecer, hermanos, cada predicación, los jueves, los domingos, cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor sin temor a represalia. Por los momentos nosotros estamos con toda libertad, nos congregamos aquí. Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo, por los tiempos que estamos viviendo. En aquel tiempo los días eran malos, no digamos hoy en día lo que estamos viviendo. Entonces por eso la palabra nos exhorta que debemos de estar creciendo en la obra del Señor, de seguir siempre adelante y no ser, dice, como el niño, dice en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Creo que todos nosotros nos gustaría ser expertos en la palabra del Señor. Y pone la comparación de la leche, porque la leche da vitalidad, pero ¿para quién es la leche? Es para los niños, para fortalecer, para que vayan creciendo. O sea, lo que se le da al niño. Pero Pablo también a los Corintios habla también que no fue, les dijo cosas, les habló incluso, le dice como a carnales, porque soy niño, dice, en Cristo. Y aquí el autor a los hebreos nos habla también de lo mismo. Debe haber un desarrollo como creyente, seguir creciendo, seguir avanzando en la obra del Señor. También nos habla en el capítulo 6, por tanto dejando los rudimentos, o sea, es el ABC, como dije, lo básico, lo principal. No es que lo que sabemos ya lo dejemos, no nos está diciendo eso.
Dice, dejando los rudimentos, es decir, yo pensaba en un árbol, esos rudimentos, eso básico nos sirve como raíz, así como el árbol que tiene la raíz y crece el árbol, sigue avanzando, pero descansamos en esos rudimentos. Eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos, que debe haber crecimiento, debe haber madurez. Y luego entramos a lo que es el versículo 2, de la doctrina de bautismos, de la doctrina de bautismos. Y quiero detenerme ahí. La primera vez que se menciona bautismo en la Biblia, claro, obviamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero hablando del Antiguo Testamento. Y me gustaría que me acompañaran en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Aquí encontramos el primer bautismo que menciona la Biblia. Primera de Corintios, carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia que estaba en Corinto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, la primera vez que se menciona que Pablo lo explica, lo considera como un bautismo, es cuando el pueblo de Israel pasa el mar. Sabemos que el faraón venía porque Dios endureció el corazón de faraón para demostrar que él es el Dios todopoderoso. Y él endurece el corazón del faraón para que el faraón reconociera que al que tenía enfrente no era de los dioses que él, porque habían en ese tiempo cantidad de dioses, el Dios que cuidaba el río Nilo, el Dios del ganado, el Dios de esto, el Dios de otro, lleno de dioses, pero el Dios todopoderoso le endurece el corazón a Faraón y que lo reconozca. Entonces, como dije al principio, que la palabra bautismo es introducir o sumergirse en, entonces Pablo lo reconoce como un bautismo del pueblo de Israel que fue introducido al mar cuando cruza todo el pueblo de Israel. Y ellos se introdujeron, se sumergieron, aunque no se mojaron, porque el mar, claro, Dios lo abrió. Pero también pone la comparación cuando el pueblo de Israel iba con aquella columna de humo y dice que fueron introducidos y sumergidos, fueron bautizados en el mar y también en la columna de humo. Obviamente no se mojaron, pasaron en seco, pero está dando la idea. Pablo lo considera que el pueblo de Israel fue bautizado. Por eso dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo lo considera como un bautismo. Vamos al segundo. En Mateo capítulo 3. El otro bautismo que aparece en la Biblia, Mateo capítulo 3, y este es el más conocido. El Juan el Bautista, que se dedicaba a bautizar, pero primero predicaba la palabra de Dios. Por eso también en el otro bautismo que vamos a ver, el Señor da que tiene que predicarse la palabra y bautizarlos en agua. Pero Juan el Bautista dice, en aquellos días, en el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y uno dice, ¿y qué hace un hombre predicando en un desierto? Sí, pero es que venían las ciudades hacia él. Dice el verso 2 y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido, como algún día se va a establecer lo que es el reino de los cielos, sino que el primer requisito es arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No se ha establecido, sino que ha acercado, pero el requisito para estar en el reino de los cielos o entrar bajo la cobertura, o mejor dicho, bajo el gobierno de Dios, la condición indispensable es el arrepentimiento. Entonces eso es lo que predicaba Juan el Bautista. El bautismo del arrepentimiento y posteriormente lo bautizaba en agua. Pues este, dice el verso 3, es de aquel quien habló el profeta Isaías. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán. Por eso decía, él está predicando en el desierto, pero la gente iba a Juan el Bautista. Dice en el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista era predicar el evangelio del arrepentimiento y posteriormente lo bautizaba. Pero ya bautizando les decía: hacer frutos dignos. Era no que se quedaran estancados, que se arrepentían, confesaban sus pecados y luego los bautizaba. Pero les decía: hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el creyente tiene que dar frutos, no quedarse estancado, no ser tan hermético, sino que avanzar, seguir. Por eso Pablo les dice que debiendo ser ya maestros. En una iglesia, el apóstol Pablo tuvo 3 en Tesalónica, se supone que tuvo más o menos 3 semanas, y ellos ya sabían la venida, hablando a la venida del Señor Jesucristo, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, les habla el apóstol Pablo. Entonces, pero el autor de los Hebreos les exhorta que no se queden estancados. Y aquí habla que Juan el Bautista primero decía, el ministerio de él: arrepentíos, y después el bautismo. Pero hay una condición: hacer frutos dignos del arrepentimiento. Entonces aquí encontramos el segundo bautismo, que es el bautismo en agua, el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. Pero esto era para preparar la mente de las personas para posteriormente poder también ser bautizados por el bautismo cristiano, porque hubieron personas que se bautizaron en el bautismo de Juan y también tuvieron que bautizarse nuevamente porque no habían entendido lo que era el bautismo. Ya el bautismo cristiano, este era el bautismo en agua de arrepentimiento. Si seguimos avanzando ahí en el capítulo 3, encontramos el tercer bautismo. Y ya nos encontramos con el bautismo cristiano. Capítulo 3 de Mateo, verso 11, dice: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. En otro evangelio dice: yo no soy digno de desatar ni la correa, o sea, ni de su calzado, porque no era digno, ni nosotros también, ni tan siquiera hacer eso. Y dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí entramos en un tema un poquito más diferente, un poquito más delicado. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo y fuego? El primer bautismo, el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, y también en la nube fueron bautizados. Segundo bautismo, Juan el Bautista prepara el camino porque después viene alguien que es poderoso y que él no es digno ni desatarle la correa de su calzado. ¿Y quién era él? El Señor Jesucristo. Pero él dice aquí que él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando habla también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 4 y 5, el que leía mi hermano hoy en la mañana, dice: estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, que allí esperaran la promesa. ¿La cuál promesa? La promesa que había dado el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, decía Dios. ¿Cuáles son los postreros tiempos? ¿Estos o el tiempo de Cristo? Los postreros tiempos comenzaron en Pentecostés, por eso dice en los postreros tiempos. Allí comenzaron, que él derramó de una forma tremenda el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Dice el verso 5 del capítulo 1 de Hechos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos esperaron una semana en el aposento alto, esperando el bautismo del Espíritu Santo. El segundo era en agua para arrepentimiento, y el tercero, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora quisiera preguntar: ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? ¿Quiénes han sido bautizados en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo? ¿Quién ha sido introducido en el Espíritu Santo? Pues todo creyente. Todo creyente. En Pentecostés, cuando el Señor derrama su Santo Espíritu, dice las Escrituras que estaban todos unánimes, juntos, y menciona la palabra que estaban sentados. No estaban parados, no estaban danzando, sino que estaban juntos y estaban sentados esperando. Y de repente vino del cielo, y dicen las Escrituras,
en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿cómo? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Aquí habla qué lenguas hablaban. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Por partos, medos, miren las naciones, elamitas, los que estaban en Mesopotamia, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eran idiomas en Pentecostés que estaban hablando y hablaban otros idiomas en ese derramamiento del Espíritu Santo. Y digo esto porque esto se ha interpretado mal en algunas denominaciones. Se le da una mala interpretación. Y hay personas que hablan supuestamente en lengua cuando, bueno, como contaba un hermano que él estuvo ahí. Y a él le decían, repita conmigo, y luego hablaban cualquier cosa. Y ya cuando él repetía, y ya decía, ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No es lo que dicen las Escrituras. Todo creyente, desde el momento que se arrepiente, que entrega su vida, un verdadero creyente, que ha reconocido a Dios, tiene el Espíritu Santo, y es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que decía también el Señor Jesucristo, que lo dijo también Juan el Bautista. Ese es el Espíritu Santo. Y aquí nos habla cuáles fueron las lenguas que se hablaron. Ahora, Pablo, también a la carta a los Corintios, les habla del don de lengua y que hay un don que él dice, que el don de lenguas, pero también el don de interpretación de lenguas. Y dice, si yo hablase, no es que él dijo yo hablo, bueno, aunque después dice yo hablo más lenguas más que todos vosotros, pero él dice, si yo hablase lenguas angélicas, y no tengo amor, bueno, vengo a ser como un címbalo que retiñe. También dice, pero si yo hablase en otras lenguas angelicales, dice él. Y les exhorta también a los corintios. Y les dice, si un indocto de la calle, un incrédulo pasa, ¿no diráis que estáis locos? Yo prefiero, dice, hablar 5 palabras que se entiendan, que 1000 que no se entiendan, porque habla para sí. Es decir, esto se ha interpretado mal. En 1 Corintios capítulo 12, verso 28, habla de los dones. Dice, a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Hay apóstoles hoy en día. ¿Cuál era el ministerio del apóstol? Un apóstol hacía algo de todo. Los apóstoles del Cordero, que el número 12, bueno, fue el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Entonces, Pablo pregunta. Y yo voy a preguntar y ustedes van a contestar lo que dice el texto. ¿Tienen todos dones de sanidades? Pues no. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es no. ¿Interpretan todos? Pues no. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y esto se le ha dado un giro que lo que termina es confundiendo a las personas. ¿Usted habla en lenguas? No, pues usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No es lo que enseña la Escritura.
El que no habla en lengua, pues no es bautizado por el Espíritu Santo. La iglesia venía comenzando. La iglesia venía empezando y había muchos milagros videntes. El apóstol Pablo pasaba y con su sombra dice que se sanaban los enfermos. El apóstol Pedro, perdón. Luego el apóstol Pablo con un pañuelo fue a otras regiones y la gente se sanaba. Ellos ponían las manos y se sanaban. Hablaban, no tenían toda la revelación completa, no tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Ahora nosotros tenemos por esos profetas, porque claro, ahora nosotros tenemos toda la Biblia. Ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero no significa que también ellos hablaban, tenían la inspiración del Espíritu Santo que habían recibido en Pentecostés, que les cambió totalmente la vida. Hoy en día tenemos toda la revelación en las Escrituras. Y el apóstol Pablo les exhorta a ellos porque los corintios a lo mejor todos hablaban al mismo tiempo. Y Pablo les dice en el último versículo del capítulo 12, hágase todo decentemente y en orden. El Espíritu Santo, ¿quién es, hermanos? Dios. Y donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Pero Dios se mueve en el orden. Incluso la tumba respiraba orden. Cuando llegaron a la tumba, dice que estaba todo bien ordenado. Cuando usted ve personas brincando, cayendo, tirando espuma, dando vueltas, Dios, eso no es la obra de Dios. Esa no es la obra del Espíritu Santo. ¿Saben quiénes caían al suelo cuando eran atacados por algo, por los demonios? Los que estaban endemoniados. Dice que caían, rechinaban los dientes, crujían los dientes, caían al suelo, tiraban espumarajos, se revolcaban y algunos querían tirarse al fuego donde miraban fuego. Otros querían tirarse al agua donde miraban agua porque querían matarse. Y Pablo les dijo a los corintios también, si alguno pasa, un incrédulo pasa por la calle y ve este desorden, ¿no dirán que estáis locos? Así lo dice el apóstol Pablo literalmente. Dios es un Dios de orden. Todo creyente, hay que tener siempre eso metido en la cabeza, todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y eso es el tercer bautismo que habla las Escrituras, que todo creyente. Ahora vamos al cuarto, y está en Mateo capítulo 28. Para ir avanzando, en Mateo capítulo 28 nos habla de un cuarto bautismo que nos habla las Escrituras. Mateo capítulo 28, y este es el bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque hay un pasaje en el libro de los Hechos que dice que se bautizaba en el nombre de Jesús. Ya lo vamos a explicar. ¿Por qué habla que en el nombre de Jesús? Capítulo 28 de Mateo, las últimas directrices que el Señor está dando, dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Iban a todas las naciones, iban a predicar la palabra del Señor, iban a las regiones. Y las personas que creían en el Señor posteriormente eran bautizados. No es como hoy en día. Las personas cuando venían a los pies de Cristo se bautizaban en ese tiempo. Vemos aquel eunuco que dice que iba leyendo aquel pergamino de Isaías 53. Y el Señor le arrebata a Felipe y lo manda al desierto. Y dice que ahí, pues después de haberle enseñado Felipe, él reconoció y dijo, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Si crees, bien puedes. Y luego dice que Felipe lo bautizó y saliendo del agua lo volvió a arrebatar el Espíritu Santo a Felipe. Desapareció y él quedó contento. ¿Dónde está mi bautista que me bautizó? Pues ya había desaparecido y él se fue gozoso. Y Felipe, pero cuando se habla de Felipe, es Felipe el diácono, no el apóstol. Felipe dice que siguió, se fue a otras regiones y seguía bautizando. El bautismo cristiano, porque ¿qué significa el bautismo en agua? Pues significa que yo he muerto. Que yo he muerto.
Muerto, sepultura y resurrección, que he muerto al viejo hombre, que mis pecados han sido sepultados y he resucitado juntamente con Cristo. Por eso es sumergirse en el agua. No es el bautismo católico, que le echan un poquito de agua en la cabeza y ya está. Eso no es bautismo, porque bautismo significa sumergir o introducir en algo. Y el Señor, bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos. El carcelero de Filipo, cuando dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algo que se cumplió esa misma noche. Dice que fue, le predicó el evangelio esa misma noche y bautizó no solamente a él, sino a toda su familia. Porque antes, como lo dije, era distinto. Pablo llega a Éfeso y dice que encuentra a 12 discípulos de Juan el Bautista y les dijo, vosotros recibiste el Espíritu Santo. Ellos dijeron, y que nosotros no sabemos ni qué es eso. ¿Qué es el Espíritu Santo? No tenían ni idea. Entonces Pablo los vuelve, es como una especie que los recicla, los vuelve a bautizar nuevamente a esos 12 y así comenzó también la obra en Éfeso. Pablo los vuelve dice que bueno, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que ese bautismo era de arrepentimiento y preparaba el camino para posteriormente, preparaba la mente, el corazón para posteriormente recibir al Señor Jesucristo. La gente se convertía, nos habla en Hechos capítulo 2, verso 12, nos habla que la gente pues se convertía al Señor. Hechos capítulo 2, verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, creo que me equivoqué de cita, pero hay una cita que dice que se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué dice la Biblia que se bautizaban hombres y mujeres? Pues porque el bautismo no es para niños. Si yo me quiero bautizar, no sé si hay alguien aquí que siente el deseo, para bautizarse yo tengo que saber lo que voy a hacer. Tengo que entender las Escrituras. En ese tiempo el bautismo era sinónimo de muerte. Yo me arrepiento, confieso mis pecados, me bautizo. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a morir por Cristo. Pero ¿y ahora? Ahora pues incluso hay personas que se arrepienten y luego a la semana, a las 2 semanas, pues ya vuelven de vuelta a las andadas. Antes esto era sinónimo de muerte, por eso el bautismo es algo serio. El bautismo se hace una sola vez. Y la persona tiene que saber qué significa el bautismo. ¿Por qué yo me bautismo? El bautismo significa, como lo dije anteriormente, es un testimonio público que uno está dando, que en verdad ha entregado su vida a Cristo, que quiere ir en serio con el Señor, cumpliendo el mandato de ser bautizado. Porque es un mandato, hermano, lo que habla en Mateo 28. De que también bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también se habla del nombre de Jesús en Hechos. Entonces algunos dicen, no, el bautismo solamente es en el nombre de Jesús. Y es bíblico, lo habla la Biblia. ¿Por qué se le habla solamente en el nombre de Jesús? Porque Mateo le escribe a los judíos. Claro, ellos no reconocen que el Padre tiene un Hijo. Por eso les dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, porque ellos no reconocen que el Padre tiene un Hijo, el nombre del Padre, pero también el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cuando en Hechos, ya la gente ya sabía que el Padre tenía un Hijo, entonces bautices en el nombre de Jesús. Pero el mandato que el Señor Jesucristo da, que nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo que el Señor nos dice a través de las Escrituras. Como dije, el bautismo es para personas que han entendido el Evangelio, que quiero ir en serio con el Señor, que quiero cumplir este mandato y que ya estoy dispuesto. Alguien me dijo, una hermana en una iglesia me dijo, bueno, la Biblia no dice que los bautizados, que los que participan de la cena tienen que ser bautizados. Bueno, literalmente no lo dice, pero tenemos cantidad de ejemplos que para participar de la cena del Señor tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos dice a través de su palabra, estar en obediencia. Y si yo no me bautizo, pues no estoy cumpliendo lo que el Señor me dice en su palabra, que tengo que bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, hermanos, aquí vemos que el bautismo creyente cristiano es este. No es el de Juan el Bautista, no se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que los bautismos hacían frutos dignos de arrepentimiento. Los bautizaban, pero los bautizaban en agua. Y como dije, preparaba la mente y el corazón de las personas. Y luego nos encontramos con el quinto bautismo que menciona la Biblia. Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 nos encontramos con el quinto bautismo. Yo no sé si el tiempo se me está yendo demasiado rápido. El quinto bautismo en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dice así las Escrituras. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo dice, por un solo espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, hemos sido todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces aquí encontramos, hermanos, que hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo. Hemos sido sumergidos al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Por el otro bautismo del Espíritu Santo, quien convence. El predicador no convence al inconverso. El Espíritu Santo dice que convence a la persona. El Evangelio nos confronta, nos arrepentimos, somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo nos agarra y nos introduce a lo que es el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y luego recibimos ese segundo bautismo, bautizados en el Espíritu Santo y luego bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por eso habla del segundo bautismo. El bautismo es algo personal. El bautismo es como la salvación, es intransferible. Es algo personal. Es una decisión que tengo que tomar. Porque he entendido. Pero ahí mismo en Corintios, en el capítulo 15, un capítulo monográfico que habla de la resurrección de los muertos, Pablo tiene no una discusión, sino que Pablo explica a los corintios por una secta, la secta de los saduceos, que posiblemente habían traído cosas a la iglesia de Corintios o otra doctrina, que debían de bautizarse por los muertos. Y Pablo los confronta y les habla de esto, porque quiero aclarar esta palabra que también se ha malinterpretado, que hay que bautizarse por los muertos. Se ha malinterpretado también este versículo. ¿Qué dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 15, verso 29? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo está confrontando a ellos. ¿Por qué pues? Porque había una costumbre pagana, claro. Hay una religión hoy en día. ¿Quién lo sabe? Hay una religión hoy en día que se bautiza por los muertos. Hay una religión satánica, me atrevo a decir, que se bautiza por los muertos, y son los famosos, los que llevan la chapa acá, los que andan bien vestiditos de blanco y que la mayoría son de Utah, de Estados Unidos, de acá. Los mormones. Ellos se bautizan por los muertos también. Es decir, si una persona que se murió sin Cristo, mi abuelo, mi tatarabuelo, pues yo me bautizo por ese muerto y a través de este bautismo yo puedo salvarlo a él, incluso ya él estando muerto. Y los saduceos creían eso. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 20, verso 27, que dice que los saduceos se le acercan al Señor. Aquellos, dice en el capítulo 27 del Evangelio de Lucas, que no creían en la resurrección de los muertos. Según ellos no había resurrección de los muertos. Y en el verso 38, el Señor Jesucristo le dice a esta gente, a los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos: Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero ellos, aquí en la iglesia de Corintios también se practicaba esta costumbre. Y Pablo les decía, mira, ahí mismo en el capítulo 15, Pablo les decía en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, si yo predico de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo
puede haber creyentes que no hay resurrección de muertos? Verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en verdad, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí Pablo tiene una discusión con ellos. Les dice, bueno, ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos. Entonces, ¿por qué se bautizan por los muertos si al final de cuentas no hay resurrección de los muertos? Según lo que ustedes piensan. Pero Cristo es la primicia. Cristo resucitó. Predicamos a un Cristo resucitado. Y si predicamos a un Cristo resucitado, que es la primicia, el primero, significa que todos los muertos en Cristo también resucitaremos. Por eso, Pablo les habla de otro modo que harán los que se bautizan por los muertos, como un argumento que el apóstol Pablo tiene para confrontar a esta gente que no creía, algunos, pero gloria a Dios que no eran todos, algunos que no creían en la resurrección de los muertos. Y vemos, hermanos, que si usted no cree en el Señor Jesucristo, déjeme decirle que la fe que tiene es vana, porque Cristo está vivo. Si una persona no cree que Cristo resucitó, su fe, su teoría, su teología es vana. No sirve para nada. Nuestra fe es una fe auténtica. Es una fe genuina. Es una fe verdadera. Que no le hemos entregado la vida a un Cristo muerto, sino a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso le adoramos. Por eso le cantamos. Por eso oramos, porque si Cristo no hubiera resucitado, como dicen, pues ¿cómo yo sé que el Padre recibió la ofrenda? Por la resurrección del Señor Jesucristo, sabemos que Él era el bendito Hijo de Dios, que el Padre recibió la ofrenda de Cristo. Y si Él resucitó, pues todos nosotros, si morimos o vivimos, pues somos del Señor. Y Él puede hacer lo que Él quiera con nuestras almas, con nuestra vida, porque de Él son todas las almas. Y bendito sea Dios que mandó a su Hijo para que cada uno de nosotros podamos tener una relación personal con Él. Tener una relación personal con Él. Y vamos al último bautismo, que lo encontramos, el bautismo número 6, que lo encontramos en Marcos capítulo 35, verso 39. Y luego con este concluimos. En Marcos capítulo 10, verso 35. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 35. Aquí dos hermanos querían sentarse, uno a la derecha, el otro a la izquierda del Señor. Está en un contexto que ellos piden. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Dios no tiene favoritos. Siéntase privilegiado que es un hijo de Dios. Y el que se humilla lo enaltece, y el que se enaltece lo humilla. Dios no dice, no, este es mi consentido. No. Si usted le ha entregado la vida al Señor Jesucristo, pues Dios lo ve con el mismo amor a uno, al otro, al otro, al otro, al otro. ¿Por qué? Porque Él ve al Hijo, al Señor Jesucristo. Vemos en el capítulo 10, verso 35 de Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. ¿Cómo que le estoy dando orden a Dios? Quiero que los haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ya el Señor ya lo sabía. Ellos le dijeron, concédelos en tu gloria, nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso de que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿A qué bautismo se está refiriendo, hermano? No es el bautismo en agua, mucho menos el Espíritu Santo. ¿A qué bautismo? Verso 39.
Ellos le dijeron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Se está refiriendo al bautismo del sufrimiento, al bautismo de las pruebas, porque el Señor Jesucristo iba a sufrir, ya venía sufriendo, pero iba a sufrir más en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que pasó también con los apóstoles, excepto Juan, que se cree que murió de una muerte natural. Todos los demás fueron mártires. Se dice en la historia secular que el apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él dijo que no era digno de morir como había muerto su Señor, crucificado en aquella cruz. Vemos a personas secularmente que se entregaban, incluso a uno le dijeron, a Policarpo le dijeron que negara la fe en Cristo. Si niegas a tu Señor, pues te salvamos la vida a ti y a tu familia. Él dijo, no es necesario, si no te metemos a la hoguera. Él dijo, no es necesario que ustedes me lleven, yo solo me voy y me meto, pero yo nunca voy a negar de Cristo. Y Job decía, aunque Dios me mate, aunque me quite la vida, lo seguiré adorando, porque yo sé en quién he creído. Esa es la fe que nosotros debemos de tener, hermano. Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros. En el sufrimiento, Dios está ahí sentado con nosotros. Cuando estamos nosotros padeciendo por el Señor, bienaventurados sois que por mi causa os vituperen, o levanten calumnias, o digan cualquier cosa mintiendo. Yo les puedo decir aquí que también debían levantado calumnia, pero ¿qué digo yo? Gracias, Señor, porque tú lo sabes todo, porque tú me das una aventuranza. La palabra bienaventurado significa dichoso, rico. Tú eres dichoso porque estás sufriendo, porque te están levantando calumnia, porque te persiguen, porque te hacen cualquier cosa por causa de mi nombre. Entonces sos bienaventurado. Sufrir por Cristo, lo voy a decir en un término así, en cierto sentido es una bendición. Porque el Señor lo sabe, porque Él sabe lo que está pasando, porque Él está ahí. Y en la vida verdadera, en la vida eterna, pues recibiremos la recompensa. Dice, el día que tú le diste un vaso de agua a tu prójimo, tu hermano, pues a mí me lo diste. Cuando visitaste al que estaba preso, pues a mí me visitaste. Cuando le diste una ropa al que no tenía, pues a mí me la diste. Cuando hacemos algo, lo estamos haciendo por el Señor. Lo estamos haciendo por el Señor. Entonces, a la verdad, dice, vas a pasar este bautismo, el sufrimiento. La vida cristiana, hermanos, nunca ha sido popular. Pero Dios siempre ha estado. La iglesia es indestructible. El enemigo ha querido desbaratar la iglesia. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es indestructible. Si lo tenemos a Él, si Él está de nuestro lado, lo tenemos todo. Aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en las luchas, Él está con nosotros. Y si sufrimos por Cristo, si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Hay un himno. Si sufrimos por el Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo algún día nos va a recompensar todo. Por lo tanto, debemos de seguir siempre adelante, hermano. Y quisiera recalcar los 6 bautismos, aunque Pablo toma como bautismo esto de los saduceos que se bautizaban por los muertos, pero no es algo, Pablo lo toma como un argumento. Pero los bautismos que sí encontramos es que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar y en la nube. Que se recibe también, encontramos el bautismo de Juan el Bautista, que bautizaba y preparaba el corazón, las mentes, porque detrás de él venía alguien que era poderoso. Y él preparó la senda, preparó el camino. El tercer bautismo en el Espíritu Santo, todo creyente que tiene el Espíritu Santo ha sido introducido, sumergido en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cuarto bautismo, cuando nosotros ya reconocemos, creemos que Él es nuestro Señor y queremos hacer las cosas bien, queremos obedecerle al Señor, queremos dar un testimonio público, que queremos ir en serio con el Señor y que muerto el viejo hombre y que con Cristo pues he resucitado y voy y prosigo a la meta y me bautizo dando un testimonio público en agua, sumergido en agua, luego pues sacado, y es cumpliendo también un mandato de nuestro Señor. Y luego tenemos el otro bautismo, que es bautizados en el cuerpo de Cristo en la iglesia, quinto bautismo, introducidos en el cuerpo de Cristo. Y luego nos encontramos con el sexto bautismo, el bautismo de las pruebas,
El bautismo de las dificultades, que nosotros vamos a pasar dificultades. En el mundo tendréis aflicción, pero recordad, dice que yo he vencido al mundo. No hace mucho tiempo el hermano Hermes nos hablaba de que el creyente pues se sufre también, pero nosotros tenemos una esperanza viva. Y el incrédulo no sufre, también sufre, pero no hay esperanza. Pero para todo creyente sí hay esperanza. Entonces el hermano Brian mencionó 3 bautismos. Todo creyente tiene 3 bautismos que nos habla del bautismo del Espíritu Santo, que nos habla el bautismo en un cuerpo en la iglesia, y nos habla también que todo creyente que quiere ir en serio con el Señor se bautiza simbólicamente, dando testimonio público que ha resucitado juntamente con Cristo, y es el bautismo en agua. Yo quisiera preguntar en esta tarde si usted ha recibido esos bautismos, esos 3 bautismos. El bautismo ser introducido en el cuerpo de Cristo, el recibir el bautismo del Espíritu Santo y posteriormente pues bautizarse para luego tener los privilegios también de incluso, bueno, de servir al Señor porque ha obedecido el mandato. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que quiere entregar su vida al Señor y que reciba lo que es esa dinamita pura que le va a transformar el alma, que va a convertir el alma, y es recibir el Espíritu Santo? ¿Pero cómo? Pues confesando su pecado, reconociendo que está mal con el Señor, reconociendo que es un pecador, reconociendo que quiere ir en serio con el Señor, que quiere entregar su vida, su alma, que quiere poner en las manos del Señor su vida para que Él la agarre y la transforme y la haga un hijo o una hija de Dios y recibir estos privilegios. Y aunque vengan dificultades, como lo digo, la Biblia ya se adelanta en el tiempo, no viene nada fácil, vienen dificultades tremendas, pero viene un tiempo de angustia, que es la gran tribulación. Pero nosotros esperamos la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está vivo. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere entregarle su vida al Señor? ¿Que quiera reconciliarse con el Señor? Y si no lo hay, pues espero que Dios le dé una oportunidad más. Pero aproveche bien el tiempo, porque los días son malos, como nos dice la Escritura. Que el Señor le bendiga. Amén. Lindo mensaje, ¿verdad? Para reflexionar y para ponernos a pensar de que su palabra dice: el que no creyese y no fuese bautizado no será salvo. Para poder ser salvo tiene que creer en el Señor Jesucristo y ser bautizado. Amén. Vamos a continuar alabando al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles que se pongan de pie para que no se entumen, no se burlen. En el himnario siempre del mismo, 150, número 150. Cristo es la peña de Oré que está brotando. $150. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está
saludable para ti. Amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Sigue brotando de esa agua manantial, de esa agua que da vida, vida y vida en abundancia. Amén. Anuncios. Seguir orando por el evento que se nos acerca el 6 de septiembre. El aniversario de este templo que el Señor nos ha regalado, nos ha prestado para que podamos alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Amén. Una casa donde nos reunimos para dar loores al Señor. Jueves, servicio a las 7 de la noche en este lugar. Y pues los hermanos que estamos en comunión, pues fuimos llamados a una reunión después de los refrigerios. ¿Algún otro anuncio, hermano, que tengamos que pasar, que me haya pasado por alto? Hermano Walter, está pensando. Esperamos ya para el otro jueves tener las pantallas listas, ¿verdad? Si Dios lo permite, confiar en el Señor que ya todo va a estar listo. Podamos trabajar normalmente como antes, proyectando todos los servicios y gracias al Señor. Vamos a pedir al hermano Elmer, si no hay más anuncios, que los despida en oración. Padre Santo que estás en gloria, Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has concedido, Señor, de reunirnos y gozarnos, Señor, grandemente esta tarde. Al poder, Señor, escuchar de tu palabra, el mensaje, Señor, acerca del bautismo y cuál es el significado, Señor. Encomendamos a aquellos que tienen el deseo de ser bautizados, de bajar a las aguas. Te pedimos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, poniendo en aquellos, Señor, que han creído en ti, el dar este paso tan importante de obediencia. Oh Padre, gracias te damos por esta reunión, por los propósitos, Señor, de la iglesia, por ese evento tan grande, Señor, como el aniversario, Señor, de esta congregación. Lo presentamos, Señor, en tus preciosas manos, para que nos podamos gozar juntos, Señor, y podamos dar testimonio de que tú estás en medio nuestro siempre, dirigiendo tu obra, y queremos, Señor, que así como lo hacía en la iglesia primitiva, cada día añadía al Señor a aquellos que habían de ser salvos. También aquí, Señor, tú te manifiestes con aquellos que han escuchado el Evangelio, la palabra gloriosa de salvación. Te pedimos, Señor, por cada necesidad de cada hermano, y queremos siempre, Señor, poner en tus manos cada hogar, cada familia representada, Señor, aquí, para que podamos crecer, Señor, no solo materialmente, físicamente, sino en el conocimiento de tu palabra. Vamos a poner por obra, Señor, todo aquello que tú nos dices en la palabra de Dios, y podamos, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de tu palabra. Oh Padre Santo, encomendamos esas cosas en tus manos. Tanto gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué bonito fuera, ¿verdad?, que cada uno de los hermanos que estamos aquí, que pertenecemos a esta iglesia, los comprometiéramos con traer un amigo ese día, con un amigo que trajéramos cada quien, para que escuchara la palabra de Dios, el mensaje, y que viera las fiestas del cristiano, porque esas son las fiestas del cristiano. Amén. Que el Señor les bendiga y estamos despedidos de este lugar más no de Cristo. Amén. Aleluya. Feliz tarde para todos.